Hola chamacos, continuamos ahora con el tema de aceleración. Vamos a revisar ahora sí ya ejercicios. Lo interesante de esto es el movimiento en una dimensión, es decir, rectilíneo, con aceleración constante. En los anteriores ejercicios veíamos que dependiendo de lo que hacíamos, la aceleración iba cambiando. A partir de ahora la aceleración se va a mantener constante. Lo único que hay que identificar es si el cuerpo o el movimiento que está sucediendo no tiene diferentes etapas. Si varían las aceleraciones en cada etapa, vas a tener que analizarlos por separado. Vamos a iniciar primero con un ejemplo sencillo. Acá de este lado dejé una serie de fórmulas que te van a ser muy útiles, que te recomiendo que anotes. Estas fórmulas son la clave del movimiento de una dimensión con aceleración constante. Estas que aparecen acá, o estos conceptos que están de este lado, te van a permitir saber qué fórmula usar. Por ejemplo, si a ti no te interesa saber aceleración, pero tienes otros datos que los necesitas, usa esta fórmula mientras sepas que lo que no te interesa es aceleración. Entonces lo que está de este lado es lo que no te interesa. Entonces eso es lo que te va a ayudar a saber qué fórmula elegir. Ahora sí, vamos a leer el ejercicio. Un automóvil acelera de manera uniforme del reposo a una rapidez de 40 millas sobre hora en 12 segundos. Encuentre, inciso A, la distancia recorrida en ese tiempo, inciso B, la aceleración del automóvil. Lo primero que hay que hacer en este tipo de ejercicios es hacer una tablita como estas. Si no lo quieres hacer como tablita, al menos escribe cada concepto en un renglón diferente, ¿sí? Y trata de llenarla. Por ejemplo, aquí los datos que me están dando, el primero que identificas puede ser por acá. Si te dice que parte del reposo, es decir, que inicia del reposo, quiere decir que tu velocidad inicial, o con la que inicias, que se pone v sub 0, o en otros lados lo puedes ver como v sub i, será 0 metros sobre segundo. 0 metros sobre segundo. Segundo, conozco este dato, la rapidez final del periodo que yo voy a analizar. No quiere decir que a esa velocidad terminó, quiere decir que en este periodo de 12 segundos llegó hasta esta velocidad. Yo ya me tomé la molestia de convertirla a metros sobre segundo y sé que la velocidad final es 17.87 metros sobre segundo. Otro dato que conozco es el tiempo, 12 segundos. Si te fijas, aquí tengo varias cosas que no conozco. Una cosa muy importante es esto de aquí, posición final y posición inicial. Tradicionalmente estas fórmulas las memorizamos y las aprendemos con un delta X, pero hay que recordar que el delta X necesita o es necesario entenderlo como un cambio entre una posición final y una inicial. ¿De qué depende esto? De una referencia que establezcamos. Entonces, estas dos cosas juntas las podemos entender como delta X, pero yo las estaré analizando por separado porque hay ejemplos en los que sí necesitaremos que estos dos tengan un valor diferente. ¿Cómo sé cuál es la posición inicial? Pues como siempre te recomiendo, realiza un diagrama. Entonces me dice que es un coche, entonces pues vas a dibujar un coche. Aquí está, listo. Que se está moviendo, no me dice hacia dónde, pues lo que yo voy a hacer es proponer mi dirección hacia la que será positivo. Propongo hacia dónde es positivo y propongo cuál será el origen. Pues el origen va a ser donde el coche está partiendo. Entonces yo sé que X inicial será 0 metros. Ahora sí, tengo dos incógnitas o tengo dos cosas que no conozco. En el inciso A yo te pregunto cuál de estas dos es la que no te interesa. A mí no me interesa el inciso A, aceleración, por lo tanto puedo usar esta fórmula. Entonces delta X, que recuerda que es XF menos XO, entonces XF menos XO será igual a 1/2 de velocidad inicial
más velocidad final por el tiempo. ¿Conoces velocidad inicial? Sí. ¿Conoces velocidad final? Sí. ¿Conoces tiempo? Sí. ¿Conoces la posición inicial? Sí. Lo único que me va a faltar es obtener la posición final a la que llego. Entonces, si sustituyo valores, yo sé que este XO vale 0, por lo tanto XF o la posición final será 1 medio, velocidad inicial que también vale 0, más velocidad final que es 17.87 metros sobre segundo por mi tiempo de 12 segundos. Entonces realizo el cálculo en tu calcumatracas y te va a quedar 107.22 metros. ¿Sale? Si tú realizas el análisis dimensional, observa que segundos con segundos se eliminan. Entonces quedamos que era 107.22 metros. Entonces ya obtuve este dato, 107.22. Ahora, inciso B, me pide aceleración. De los datos que ya conocía, tenía estos tres de aquí, y el que no me interesaría sería el delta X. Entonces yo puedo utilizar la primera fórmula, porque no me interesa saber delta X. Entonces para el inciso B, yo sé que la fórmula que tengo que usar es velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Esa fórmula voy a utilizar. Despeja aceleración. Entonces aceleración será igual a velocidad final menos velocidad inicial entre el tiempo que duró el recorrido. Sustituyo los datos porque sí conozco velocidad final, conozco velocidad inicial y conozco tiempo. Sé que velocidad inicial vale 0, que entonces en este caso será 17.87 metros sobre segundo sobre 12 segundos. Entonces en tu calcumatracas pones 17.87 entre 12 y el resultado es 1.4891 metros sobre segundo al cuadrado. Y es así como evalúas estos dos ejercicios. Observemos ahora los signos, nada más para no dejarlo pasar, porque en otros ejercicios será muy importante. ¿Hacia dónde se está moviendo al principio el auto? Entonces, velocidad inicial tiene un signo positivo, aunque sea 0. Su velocidad final sigue siendo hacia este sentido, o sea, sigue avanzando hacia acá, por lo tanto también es positiva. ¿Qué fue sucediendo con el auto? ¿Fue aumentando su velocidad? O sea, ¿fue como si alguien lo fuera empujando? ¿O fue disminuyendo? Fue aumentando, por lo tanto ve el signo de la aceleración, fue positiva. También va en el mismo sentido de la velocidad. Entonces es por eso que la aceleración, el signo es positivo y las velocidades también son positivos. Continuaremos con otros ejemplos para seguir utilizando estas fórmulas y interpretar este tipo de ejercicios. Nos vemos en el siguiente video.